Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Hoy con una escritora entrañable, es Margot Glantz. Está invitada a este programa. Vamos a hacer un ejercicio de memoria a propósito de su libro titulado Yo también me acuerdo. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto, Guadalupe, qué gusto que estés en tu casa, Margo. Pues muchas gracias por invitarme. Aquí nos tocó nacer, vivir y espero que morir. Bueno, yo desde los 15 estoy aquí, ya tengo mucho más. Sí. Oye, con razón te acuerdas de tantas cosas. No, Pues sí. Bueno, a mí la verdad es uno de tus libros que más me gusta. Sobre todo porque yo relaciono mucho la lectura con el placer. Ya de que me empieza a aburrir un libro malo, ¿verdad? Pues sí. Y este libro lo puedes leer de atrás para adelante, de en medio para atrás, de en medio para adelante, y tiene algunas cosas que son maravillosas. Sí. Por ejemplo, nomás así, me acuerdo cuando en México no había narcotráfico. Ya, eso, ¿sabes qué pasa? Que es un libro muy nostálgico en el fondo. Sí, cómo no. Y Pues sí. incluso tú dices algo de que finalmente no es cierto que recuperar el tiempo sea algo gozoso. Yo creía en ese sentido. Proust, también para Proust es trágico a veces el recuerdo, y tú lo mencionas en algún lado. Bueno, felicidades. Lo que me pregunto es ¿cuánto tiempo tardaste en esa recopilación? Mira, no me tardé mucho, de los libros que más rápido he escrito, porque, mira, me pidieron unos textos basados en el libro de Joe Brenner que se llama I Remember, y que en homenaje a él, Perec hizo Je me souviens. Entonces, es una revista que se llama Travesía y que la hacen en la Universidad de Cornell, un chico boliviano, muy joven, nació en 81, a mí me parece jovencísimo, obviamente, y le mandé 17 textos y me piqué, ¿no? Entonces, pues me lancé a escribir, yo creo que tardé un año. Un año. Oye, pero a ver, a mí me intriga cómo fue el proceso de escritura, porque a la memoria no le puedes dar órdenes, ¿no? No es consecuente. La memoria de repente te asalta con recuerdos y a veces quieres recordar cosas que no te acuerdas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu proceso de hacer memoria, digamos? Mira, en el momento en que empieza a decir me acuerdo, te empiezan a salir recuerdos que a su vez convocan asociaciones diversas, que a su vez convocan otras más, ¿no? Entonces, al principio es un libro, pues, muy deshilado, que va surgiendo así de una manera espontánea o aparentemente espontánea, y luego obviamente hay que organizarlo, porque si lo manejas de esa manera espontánea no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Y a pesar de que sea un libro que puedes leerlo por la cabeza o por los brazos o por los pies, es un libro que tiene que tener una organización. Si no la tuviera, sería un libro aburridísimo. Y bueno, quité muchísimos textos que no funcionaban, muchos textos que eran obvios, muchos textos que no venían al caso, muchísimas cosas las he olvidado. Cuando el libro salió, me acordé que muchos de los recuerdos que están contados ahí tenían que ver con gente muy entrañable, muy querida, que me ha reclamado por qué no los puse en el libro, y que viví con ellos muchos de esos momentos. Pero en el momento de escribirlo, me acordaba quizás de ellos o no me acordaba quizás de ellos, pero me parecía que la frase no sonaba si yo ponía, porque también hay que tener mucho cuidado con este libro, porque cada frase tiene que tener una contundencia particular. Sí. Me acabas de decir una cosa que es aparentemente muy sencilla. Me acuerdo que cuando era yo joven no había narcotráfico, o me acuerdo cuando en México no había tal narcotráfico. Pues para eso es pues, muy sencillo, pero al mismo tiempo es contundente. Antes caminábamos por las calles tranquilamente, ¿no? Yo viajaba por todo el país, mandaba por Bellas Artes, cuando Sáenz era director del Departamento de Literatura, que me mandó a toda la República, y yo iba a todas partes, a Ciudad Juárez, a Gómez Palacio, a Piedras Negras, al Paso, bueno, al Paso no, al otro lado, ¿no? Pero hacia todos esos lugares, ¿no? A Culiacán,
lugares que ahora no puedes ni pisar, ¿no? Porque Sí, sí. Monterrey miles de veces, Tampico, que ahora es un desastre, ¿no? Oye, pero entonces es un libro que tiene que cuidar, en el que tuviste que cuidar mucho el estilo, digamos, y ¿cómo lo fuiste acomodando? ¿Cómo fue Es un proceso esa muy decisión? largo. Perdón, te interrumpí. Sí, no, ajá. Es un proceso muy largo porque hice muchas versiones, muchas variantes. Escribo primero en la computadora las diferentes, lo que me va saliendo de una manera bastante espontánea. Luego lo reviso, quito cosas y cuando veo que cierta versión más o menos tiene una densidad suficiente, la imprimo, la corrijo pero nos pasa a todos, ¿verdad, Nacho? Pues sí. La corrijo en el papel y la vuelvo a pasar en limpio, vuelve a estar mal, y por fin voy organizando los recuerdos de una manera más o menos coherente, que vayan teniendo una unidad y al mismo tiempo que no caiga en la monotonía, porque había recuerdos, por ejemplo, de China, que me lanzaba yo con China, hasta que ya me decía, bueno, por favor, ya deja China, ¿no? O ponle un punto intermedio y luego sigues con China, me dijeron mis editores, los de Sexto Piso, ¿no? Entonces digo, te das cuenta de que te engolosinaste con un tema y que lo manejaste demasiado y que necesitaba una especie de puntos suspensivos o de una especie de momento así de distracción para que entre otra cosa. Y ahí están los colibríes, ¿no? Bueno, yo creo que el libro tiene mucho de epigrama, tiene mucho de aforismos, tiene mucha poesía. Por ejemplo, no hay nada como un ejemplo aquí, que está lleno, dices, me acuerdo que Ignacio Sánchez Mejía murió de perfil. Eso lo inventó García Lorca. Sí, claro. No, lo saqué de un verso de García Lorca. Qué maravilla, pero lo que pasa es que cuando lo lees, te refiere a la gran elegía. Yo creo que las dos grandes elegías que se han escrito en español son la de Manrique y la de García Lorca Sánchez Mejías. Bueno, pero es muy bonito porque hay algunas que te van llevando, y ya cuando tú lo ligaste con el poema es porque te da pie a seguir a otra cosa. Sí, te va disparando. Hacia otros, Fíjate que hay algo que es muy curioso. Una de las cosas que más me preocupa en lo personal y le preocupaba a mi mamá es la pérdida de la memoria. Parece que con la edad no tiene remedio, pues se va perdiendo la memoria como se va perdiendo todo, ¿no? Ahora sí que podríamos decir, como decía Pancho Liguori, dice, estoy perdiendo la memoria. Qué bueno, era una memoria indigna. Era muy divertido. Pero Marco tiene algunas referencias también a eso, ¿no? Al miedo de perder la memoria, al miedo al Alzheimer. ¿Tienes algunas referencias? Bueno, yo soy una mujer vieja, que cada vez me voy a volver más vieja, y que, bueno, te tienes miedo de morirte, de perder la memoria, de perder la locomoción. Cuando vas con el doctor y te dice, ¿es usted incontinente? A mí me da un coraje horrible. No digo, ¿cómo? ¿Qué le parece a usted? Entonces me indigno, pero hay mucha gente de mi edad que es no solo incontinente, otras cosas, ¿no? Entonces digo, tiene razón el doctor en preguntármelo, pero a mí me da mucho coraje porque hasta ahorita no soy incontinente, más que en la comida quizás. Y sin embargo tienes una que también, te digo, me refiere a muchas cosas, lo que me encanta del libro. Me acuerdo cuando voy al dentista, ¿no? Sí. Porque es así desde la primera hasta la última vez, te acuerdas de cuando vas al dentista. Y Borges decía que hay que pensar que Jesucristo no sufrió mucho más en la cruz de lo que sufrimos nosotros que cuando vamos al dentista. Eso lo voy a poner. No, tú sabes que llevo 15 años escribiendo un libro sobre el dentista. Ya tengo como 100 páginas, he publicado pedazos, ahora va a salir una pequeña porción ilustrada en caja de cerillos, etcétera, etcétera. Y ahorita que terminé este libro, me puse de nuevo a escribir el libro del dentista.
pero es una interminable sesión de 15 años en donde cada vez me hacen lo mismo, y cada vez me duele más y cada vez lo quiero más al dentista porque es una gente maravillosa, pero también cada vez lo odio más, ¿no? Entonces algo pavoroso. Y salgo mucho, hace mucho de los dientes en ese libro, porque bueno, mi infancia está muy vinculada con los dientes, mi padre fue dentista. Por eso le dedico a mi padre el libro cuando fue dentista, que fue muy poco tiempo porque le daba horror la sangre, sacaba muelas y le chocaba, así que bueno. Oye, te voy a dar una rápida aportación para que te va a gustar mucho. Cuando le preguntaron a Einstein sobre la explicación así común y corriente, coloquial, de la teoría de la relatividad, contestó, es muy fácil, no es el mismo tiempo el que pasamos al lado de la mujer amada que en la antesala del dentista. Oye, voy a poner todo eso, lo de Proust y lo de Einstein, me parece muy bien. Oye, Margo, pero ¿sentiste que la escritura de este libro te llevó a tener algunas revelaciones, un ejercicio de memoria, pues, muy profundo, ¿no? Que también pudo haber sido como un autoanálisis? Mira, es un libro muy placentero, es un libro muy lúdico, aunque al mismo tiempo es un libro que, como yo digo, puede servir a manera de obituario, porque es un libro donde se consigna la muerte de muchas personas, empezando por la muerte de tus seres más cercanos y también la posibilidad de tu propia muerte, ¿no? Porque ahí te está rondando, ahí la muerte le andaba hablando, como dice Rulfo. Entonces digo, es un libro que pues sí, autoanálisis, en un sentido sí, porque el análisis se maneja de la misma manera. Hay una asociación que el analista te va llevando y tus propios recuerdos te van llevando, y nunca es una asociación cronológica, lógica, etcétera, sino que es muy caótica, muy ambigua, puedes confundir los tiempos, puedes confundir todo. Entonces, digamos, este libro tiene también eso, ¿no? Es un libro en donde la espontaneidad del recuerdo se maneja, aunque no es tan espontáneo porque tiene que reorganizarse ese recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, tendría que ver también con el acto fallido que decía Freud, porque claro. ¿Por qué te acuerdas de esto y no de otras cosas? Sí, por eso digo que algunas memorias son falsas, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas que tú recuerdas de infancia, pero probablemente no son tus propios recuerdos, sino los que te inculcaron, que tú recuerdas tu familia. Tú hiciste tal cosa a los 6 años y tú crees que tú recuerdas eso, y no es cierto, ¿no? Sí, por ahí tienes uno al principio del libro que dice, me acuerdo que tenía una muñeca, no recuerdo bien cómo va, pero posiblemente este recuerdo sea falso, ¿no? Sí, que de niña solo tuve una muñeca, pero probablemente ese recuerdo sea falso, exacto, porque es calumniar a mis padres. Sí. Pero bueno, tenían poco dinero y a veces me daban la muñeca y me la quitaban para la otra hermana y así. Vamos a hacer una pausa, Margo, y ahorita volvemos. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Es también una autobiografía de mis lecturas, de mi propia escritura. Bueno, pues continuamos conversando con Margo Glantz, que acaba de publicar en la editorial Sexto Piso este espléndido libro. Yo también me acuerdo que, reitero, a mí en lo particular es uno de los que más me gustan. Es un libro que efectivamente anda entre lo autobiográfico, porque va también a lo político, va a lo climático, a lo literario constantemente, y de unos aciertos verdaderamente que deslumbran. Por ejemplo, oigan y díganme si no es verdaderamente para no olvidarlo. Me acuerdo que Octavio Paz pensaba que al hablar de Sor Juana Inés de la Cruz era como hablar de él mismo. Se lo di a Krause y creo que no le gustó. Bueno, Margo, a ver, hay una referencia allí, varias,
sobre Proust y En busca del tiempo perdido. Y además cuentas que como al principio lo leíste en la primera edición, en esa maravillosa traducción de Pedro Salinas, pero que le diste el golpe, porque lo empezaste a leer muy joven y le diste el golpe después. Yo veo mucho la huella también de aquí de En busca del tiempo perdido, porque es un tiempo recobrado. ¿Tienes influencia de Proust? Mira, ¿quién que es escritor y que lo ha leído no tiene influencia de él? Digo, yo creo que además de ser una especie de autobiografía, en donde muchos momentos de mi vida están expuestos, es también una autobiografía de mis lecturas, de mi propia escritura, ¿no? De aquello que me ha marcado notablemente. Es evidente que muchísimos autores no están mencionados, son los que en el momento en que yo estaba escribiendo me venían a la mente, pero muchos de ellos son pues muy importantes: Faulkner, Dostoyevsky, Proust, Sebald, no sé, los que últimamente leo muchísimo, que me interesan mucho, como Markson, como Lydia Davis, etcétera, esos autores que también escriben este tipo de textos muy fragmentarios, que parece ser, le iban a dar un premio a Lydia Davis, se lo negaron porque dijeron que era muy floja. Y ella dice, me dijeron que era yo floja porque escribo textos breves. Los textos breves son muy difíciles de escribir, porque si no tienes mucho cuidado, es como la poesía. Sí. Tienes que tener mucho cuidado con cada palabra que tú pones, porque si no, no funciona. Tiene que ver con el haiku, tiene que ver con el epigrama, tiene que ver con el aforismo, etcétera, etcétera. Y tiene que ver, no sé, es un libro que tiene que ver con mi generación que se está extinguiendo de una manera cada vez más veloz, ¿no? Este año ha sido un año pavoroso, ¿no? Digamos, es una especie de memoria de mi vida, de la vida de esta ciudad, de este país, en lo que yo recuerdo. No quiero ser excesiva y pretenciosa, creyendo que yo voy a dar la memoria de este país, pero lo que yo me acuerdo tiene que ver con esa memoria, una memoria de un país que ya no podemos recuperar. Yo no creo que se pueda recuperar el tiempo. No. Quizá la escritura ayuda, pero no lo podemos recuperar. Caminar por las calles de México a los 30 años llena con poca pintura, bastante guapa, y que me dijeran mamacita, pues ya no. Pero sí es cierto, ¿no? Es la memoria de un tiempo también, porque, digo, vas de los recuerdos de infancia a tu juventud, describes un poco lo que sucedía, por ejemplo, en la zona rosa, ¿sí? Pero también estás en un tiempo actual, en donde hablas de Obama y algunas cosas que recordaste de él, y también de el Google y los tweets que Sí, había muchos twitters en el libro. Yo pensaba hacer una especie de poética del Twitter, hasta que me di cuenta que exagerarlo, había muchísimos al principio, que exagerarlo era cargar el libro de algo excesivo, que tenía que tener también una mesura, era una sobredosis de twitters, ¿no? Era casi una cosa narcótica, ¿no? Entonces lo cuidé mucho, pero los twitters sirven mucho porque tienen un poco la misma estructura que el libro. Es un libro de aforismos, pero al mismo tiempo de una anáfora, es decir, me acuerdo, y eso puede ser excesivamente monótono. Sí. ¿Cómo lograr que una anáfora y que es la repetición por la repetición pueda ser un libro ágil e interesante? Yo veo las reacciones de muchísima gente, que acabo de recibir un correo de un amigo neoyorquino, bueno, es argentino pero vive en Nueva York, que está fascinado con mi libro. Una amiga de Argentina me dice que es una joya. Y digo, bueno, ay, qué bien, oye, estoy engastada en diamantes. Aquí hay unos de los twitters que dice, me acuerdo que enloquezco. En el sueño redacto tweets y desde hace algún tiempo solo me acuerdos y no me acuerdos. Y además es un libro sobre la escritura misma. Claro. Eso es muy, muy importante. Sí. Y además sobre el proceso de escribir e incluso en el ambiente en que está escrito. Me acuerdo de una vez en que, estando muy abstraída escribiendo un texto, mi hija Renata entró a mi estudio y me dijo, en esta casa la única alegría que existe es la máquina de escribir. Sí, digo, es el proceso de escritura, es
es el esfuerzo de hacer algo. Tengo muchos otros textos, ¿no? Hago un repaso de mi propia escritura, a veces me autoplagio, ¿no? Pero me autoplagio pensando que el orden de los factores en literatura es absolutamente, cambia totalmente la escritura. Si yo escribo de una manera, la forma, aunque diga lo mismo que en otros libros, estoy haciendo algo completamente nuevo, porque se ha alterado. Y creo que eso es una muy importante, es decir, el experimentar, el jugar con lo que estás haciendo. Al mismo tiempo es una cosa muy seria, porque es tu profesión, es tu vocación, ¿no? Pero es muy interesante, fue muy interesante el proceso de este libro. Sí, y quien lo lee, bueno, podría pensar que es un libro hecho espontáneamente, sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Tiene mucho de espontáneo, porque lo escribí muy rápido, ¿no? Y es el libro más largo que he escrito. Sí, es decir, sí. ¿Quién creería que un libro con frases tan cortas? Generalmente mis libros tienen 100 páginas, 120, 150, lo más no doy más. Y este tiene 473 o algo por el estilo. Es un libro bastante largo. Tú ya habías andado por lo del autobiográfico. Sí, bueno, las genealogías. Las genealogías es absolutamente. Pero lo que pasa es que por eso creo que quizá es tu libro más autobiográfico. Quizás porque te surge, entre otras cosas, no solo de lo que te sucedió, sino también volviendo a lo que decía Guadalupe, del inconsciente. Claro, además digo, le escribí las genealogías cuando tenía 50 años, lo escribí entre los 83 y los 84, hay una diferencia de 30 años en que también se vivió mucho, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas cosas nuevas, y al mismo tiempo los recuerdos se reaclaran, digamos, es decir, se clarifican, porque los vives completamente con mucho menos pasión y al mismo tiempo con más pasión, con más deleite, ¿no? Claro. Entonces, es un ejercicio muy extraordinario, muy interesante, que en general mis textos son autorreferenciales. Muchos de mis textos tienen mucho que ver con la autobiografía, aunque la disfrazas con la ficción, ¿no? Oye, fíjate que también ahorita que me haces recordar tantas cosas. Joyce tiene una frase en que dice: quizá mañana entienda cómo soy hoy. Qué bonito, ¿no? Bonito, sí, muy Ahorita bonito. que lo estás diciendo, ¿no? Las genealogías lo escribiste a los 50 y ahora escribes 30 y tantos años después. Y a lo mejor a los 50 no te atrevías a decir cosas que ya dices en este libro. No estaba muy segura que podía yo escribir una autobiografía, era la biografía de mis padres, y acabé inmiscuyéndome yo, ¿no? Pero, claro, cuando los padres, tienes que ver con los padres, el origen, entonces ahí apareces de alguna manera, pues muy importante. Cuando terminé el libro, mis hermanos me dijeron: tú hablas de mis padres diciendo que son así, así. No es cierto, no eran así. Digo, pero son mis padres, los padres de ellas, pero los padres que ellas vivieron es diferente a mis padres, así que la autobiografía es algo muy personal y muy... Es maravilloso la posibilidad de escribir todo tipo de autobiografía. La semana pasada estuvimos en un diálogo con Guadalupe Nettel y escribió un libro que se llama El cuerpo en que nací, ¿no? Sí. Digo, el tipo de texto de ella es un texto más vinculado a la autobiografía más o menos orgánica, el nacimiento, el desarrollo, cronológico, etcétera. El mío no tiene nada que ver con lo cronológico. Además, digo, casi ya estaba en imprenta cuando se me ocurrió meter la primera frase, que me parece muy interesante. Y ahí me vinculo con Dante, perdónenme, y con Nietzsche, por ejemplo, porque ellos hablan de la mitad de su vida, en medio del camino de nuestra vida, y a los 30 años pensaba que era tonta y fea, ¿no? Así empieza el libro, ¿no? Sí. Así es el libro. Así empieza el libro, dice. Así empieza el libro, pero eso lo puse casi al final. Me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. Y no es cierto, eso había puesto, y no es cierto, pero dije, ¿para qué pongo y no es cierto? Si es obvio que con la frase como estaba, ya quedaba que era obvio que no era cierto. Ay, sí. Entonces, ¿hiciste algunas trampas? No, me di cuenta que hay cosas que sobraban. Sí. Cuando haces un libro así, tienes que darte cuenta que la frase tiene que ser perfecta, nítida, no sé si se logra siempre, pero lo más posible es un esfuerzo muy importante de escritura, ¿no? Sí. Quitar las rebabas del texto es algo fundamental. Sí, porque además corres el riesgo por lo
certero que tiene que ser cada recuerdo, de que si no está muy, muy bien escrito, confunde, Claro. se pierde. Claro, lo que dices de Lorca me parece muy bonito, porque está Lorca, pero es la forma como yo leía a Lorca. Entonces, es mi recuerdo de Lorca, ¿no? Decía, no, estoy con frases de Lorca, se murió de perfil, porque así dice, en la Sánchez Meija se murió Sí. de perfil, termina así, se murió de perfil, ¿no? Que es un verso que yo leía muchísimo, me sabía de memoria. Sí. Entonces, pero es un pedazo del verso y yo lo intervine, digamos. Fíjate, el siguiente verso de ese que mencionas, se murió de perfil, es viva moneda que no se volverá a repetir. Sí, sí, sí. Es el siguiente, porque murió de perfil, da la idea de moneda. Sí, Y de entonces de él- romanas, ¿no? Él Ajá. pone viva moneda que nunca se volverá a repetir. Sí, es maravilloso. Y la última línea de ese poema que yo, bueno, también, que es de mis predilectos, dice, también se muere el mar. Sí. Oye, bueno, aquí en el libro también destaca muchísimo tu pasión por la música. Sí, bueno, Está sí. Bach, está Mozart, están cualquier cantidad de compositores que me imagino que has convivido con ellos durante tu vida, ¿no? Desde muy jovencita, junté dinero para comprarme un tocadiscos, de esos gigantescos así de 78 revoluciones, ¿eran? Sí. Y el primer disco que compré fue Eine kleine Nachtmusik de Mozart, me acuerdo, ¿no? ¿Escribes oyendo música? Sí, 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 sí. Sí, es maravilloso. Y leo leyendo música, También. oyendo música, y me quedo horas enteras solita oyendo música, me gusta mucho. Y me gusta mucho ir a conciertos también. Oye, Margo, pero ¿cómo ponerle punto final a un libro así? Bueno, yo creo que el punto final, No tiene. pues sí, este libro, me acuerdo que este libro funciona a manera de obituario. Es un punto final bastante triste, pero, Sí. pero es un punto final que siempre tengo en mente, ¿no? Ujú. Ahora, yo sigo escribiendo, ya volví a mi libro de los dientes, y tengo un libro de viajes que llevo años también escribiéndolo, y del cual hay fragmentos en este libro, pero no importa, lo voy a volver a tomar, ya tengo 1000 páginas, más que hay que organizarlo, quitarle rebabas, muchísimas, ¿no? Y bueno, y seguir viajando para que siga aumentando el libro. Pues esperemos que sí, Margo, que tengas la oportunidad de hacer muchos viajes. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros. Creo que hay que recomendarle a nuestro público que lean Yo también me acuerdo, de Margo Glantz. Y nos vemos la próxima semana. Nacho, Gracias por haber escrito este libro. Muchísimas gracias por haberme invitado, me dio mucho gusto esta conversación y estar de nuevo en mi casa, en nuestra casa. bueno, Margo, esperemos que no sea la última. Hasta la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.